En su página de internet, Monsanto se presenta como una empresa agrícola para ayudar a agricultores a producir alimentos más sanos, reduciendo el impacto de la agricultura sobre el entorno. Veamos realmente quién es Monsanto. Nació como una empresa química que produjo el agente naranja, que se utilizó para rociar a millones de personas en Vietnam. El agente naranja fue un arma biológica, un herbicida altamente tóxico y contaminante, que causó efectos devastadores en la población vietnamita. Y aún en el día de hoy, a pesar de haber pasado ya más de 50 años de su utilización, sigue produciendo consecuencias terribles en la población vietnamita. Uno de los productos estrella que realizaba esta empresa era el aspartamo, endulzante artificial tremendamente nocivo para la salud humana. Tal es el caso que muchos países en la actualidad lo han prohibido. Otro de los productos que comercializó a nivel mundial durante casi 50 años fue el PCB, que era un aceite líquido el cual se usaba como aislante en los transformadores eléctricos. En 1980 se prohibió en casi todos los países del mundo tras demostrarse que era altamente cancerígeno, causando cientos de miles de muertes de personas, también de otros animales y plantas en todo el mundo. Esto generó a su vez cientos de miles de juicios a nivel mundial contra la empresa, pero la mayoría quedaron en nada. Ya descubriremos el porqué a medida que veamos quién era realmente Monsanto. También fue creador de la hormona de crecimiento bovino RBGH. Esta es una hormona transgénica que se le inyecta a la vaca para aumentar su producción láctea en un 20% más. Se ha descubierto que esa hormona es muy peligrosa para la salud humana. Un veneno mortal. El producto era comercializado en su momento con el nombre de Posilac. Con el tiempo se descubrió que esta traía mastitis en las vacas, que es infección en las ubres, lo cual hace que las vacas den parte de su leche con pus. Y luego del debido tratamiento de la mastitis, también se encontraban muchos antibióticos en la leche. Otro de los graves problemas que causaba esta hormona era en la reproducción, ya que los ovarios de la vaca aumentaban hasta un 40% su tamaño. Por último, en la leche de las vacas que se les suministraba Posilac se descubrió que producía el IGF-1, factor de insulina de crecimiento. Se ha demostrado con el tiempo que hay una relación directa entre un nivel elevado del IGF-1 con el cáncer de colon, cáncer de mamas y cáncer de próstata. En Europa y Canadá, la comercialización de esta hormona fue prohibida. Hoy en día, uno de los productos estrellas de esta compañía es el Roundup con glifosato, un herbicida terriblemente tóxico para el ser humano y cualquier otro animal o especie del planeta, pero con la característica que no mata a las semillas transgénicas que fabrica Monsanto. Entonces tenemos que el mercado mundial de semillas en un 90% es manejado por esta empresa y obviamente viene con su combo de glifosato para matar no solo la hierba mala, sino cualquier cosa que no sea la semilla producida por ellos. El negocio perfecto. ¿Qué son las semillas o alimentos transgénicos? Podemos decir a grandes rasgos que son productos manipulados genéticamente a través de su ADN. Veamos un poco de qué estamos hablando. Desde 1992, la FDA, Agencia de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos, aprobó el uso de las semillas transgénicas y miente hasta la fecha ignorando informes de sus propios científicos que aseguraban que no eran seguras y se debía seguir investigando. El científico de la FDA, Louis Breville, al que le hicieron caso omiso, dijo: hay una enorme diferencia entre los efectos inesperados que pueden provocar las plantas tradicionales y los alimentos transgénicos, y ciertos aspectos de la manipulación genética podrían resultar más peligrosos de lo que se espera. Otra científica de la FDA dijo: los procesos de manipulación genética y cruce tradicional son muy diferentes y por ende conllevan riesgos diferentes. Se debe seguir investigando. Sin embargo,
la FDA, a pesar de todos los consejos científicos, quién sabe por qué intereses, se apresuró a aprobar la ley de las semillas y alimentos transgénicos. La FDA decía que la manipulación genética realizaba productos de calidad y seguridad, pero no era cierto, porque en el año 1985 se produjo un aditivo que contenía L-triptofán, el cual provocó una enfermedad desconocida llamada EMS, causando una grave epidemia con más de 1000 inválidos y más de 35 muertes comprobadas. En 1998, un renombrado científico, Arpad Pusztai, quien trabajaba para un importante laboratorio en Escocia, perdió su trabajo por pronunciarse en contra de los alimentos transgénicos. Luego de experimentar por sí mismo y comprobar que los productos transgénicos eran mucho más peligrosos de lo que se creía. Además, Pusztai dijo que no se debía usar a las personas como cobayos y que se debían realizar más experimentos antes de aprobar la ley sobre los alimentos y semillas transgénicas. Allí tenemos dos de los principales motivos de su despido, después de años de trabajo y ser un reconocido científico. A posteriori se descubrió que altos funcionarios públicos recibieron presiones para callar a Pusztai por parte de CEOs de Monsanto. Esta inescrupulosa empresa no solo presionó a distintos políticos e hizo lobby en todas sus formas, sino que se ha descubierto que a lo largo de su existencia ha falseado estudios científicos. Para nombrar solo uno de los tantos, la EPA, Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos, en un informe dijo: Monsanto falsificó datos sobre los efectos cancerígenos de la dioxina. Este era un químico que se utilizaba para hacer herbicidas y también para fabricar en su momento el agente naranja que se usó en la guerra contra Vietnam. Si ya a esta altura de las circunstancias creemos que Monsanto es una empresa como mínimo siniestra e inescrupulosa, no nos apresuremos a usar calificativos. Hay más. En cualquier parte del mundo que se compren las semillas transgénicas de Monsanto, los granjeros deben firmar un contrato por la ley de patentes, en el cual se compromete a respetar la patente que la empresa tiene sobre el gen manipulado, es decir, sobre la semilla. Para que esto se entienda, significa que el agricultor, cuando les compra una vez la semilla a la empresa, no tiene derecho a guardar algunas de estas semillas para usarlas el año siguiente y deberá volver a comprarle semillas a Monsanto. Se ha descubierto que la empresa Monsanto utilizaba métodos mafiosos para asegurarse que los agricultores que le compraban semillas sigan haciéndolo ilimitadamente, y si estos no lo hacían, la empresa accionaba judicialmente contra ellos, como ha sucedido en muchos casos, y con complicidad de la ley se han quedado con sus bienes y granjas. En Estados Unidos, hace algunos años existía un 0800 de Monsanto, que servía para que agricultores denuncien a otros agricultores que volvían a sembrar semillas del año anterior. Entre el año 1996 y 2005, Monsanto se quedó con más de 50 compañías de semillas en todo el mundo, no solo de soja, sino de maíz, algodón, trigo, legumbres, papas, batatas, etc. Con esto, no solo trataba de crear el monopolio de las semillas a nivel mundial, sino que todas las semillas que compró las transformó en semillas transgénicas. En su momento, India fue el tercer productor del mundo de algodón. En el año 1999, Monsanto compró Myco, la primera empresa productora de semillas del país. 2 años más tarde, el gobierno autorizó los cultivos BT Bollgard, que fueron, obviamente, creados por Monsanto. Según ellos, esta era una semilla mucho más resistente, ya que repelían todos los parásitos que atacaban al algodón. Desde el año 2001, estudios realizados por científicos descubrieron que en el año 2006 los cultivos Bollgard BT de Monsanto fueron atacados por la Rhizoctonia. Los agricultores dijeron que nunca
habían visto un ataque de Rhizoctonia a esta escala en sus cultivos. Según los científicos que estudiaron el fenómeno, descubrieron que había una mala interacción entre la planta Bt vulgar manipulada y el gen insertado por Monsanto. Eso provocaba una mayor debilidad en la planta que ya no se resistía a la Rhizoctonia. Con el pasar de los años, Monsanto copó totalmente el mercado de algodón de India, una manera muy eficaz de imponer su semilla transgénica 4 veces más cara que las semillas convencionales. Para conseguirla, los campesinos se veían obligados a empeñar sus tierras con intereses usurarios y si la cosecha no era buena, iban a la quiebra. Esto ha llevado a muchos agricultores de algodón de India al suicidio por quedarse en la ruina total y absoluta. Con estas semillas de Monsanto, los agricultores de algodón no solo pagaban las semillas más caras, sino que debían comprar más abonos y más insecticidas, todo a Monsanto, ya que era una gran mentira que las semillas eran más fuertes que las no transgénicas, es decir, todo era una gran estafa de Monsanto. Como si todo esto que vimos fuera poco, hay más, la contaminación transgénica, a la cual Monsanto prefiere llamarla presencia accidental como consecuencia del orden natural. Veamos de qué se trata. El científico Chapela Ignacio, de la Universidad de Berkeley, publicó en la revista científica Nature un estudio que hizo con maíz mexicano puro. Lo quiso hacer con ese maíz específicamente porque él consideraba que era el mejor del mundo, por su conservación a través del tiempo. Es decir, desde hacía 10.000 años atrás, seguía manteniendo las mismas cualidades y características. Al analizarlo, junto con su equipo, descubrió para su asombro que este maíz había sido contaminado con maíz transgénico proveniente de Estados Unidos. Este estudio fue confirmado por el Instituto Nacional de Ecología de México, que confirmó la contaminación del maíz con semillas de Monsanto en 5 regiones del estado. Veamos cómo terminó este asunto de la investigación de Ignacio Chapela. Fue despedido de la Universidad de Berkeley. Escuchemos a la doctora Elena Álvarez del Instituto Ecológico de México qué dice al respecto del entrecruzamiento de especies transgénicas y no transgénicas de forma natural. ¿Qué ocurrirá si el maíz transgénico se cruza con las variedades tradicionales? La doctora Elena Álvarez llevó a cabo la experiencia con una flor local. Introdujo el mismo gen en varios ejemplares de la planta y después observó su crecimiento. Nosotros hemos visto que aún 2 plantas idénticas genéticamente, es decir, tienen todo el genoma idéntico, todos los cromosomas son igualitos y tienen el mismo transgen, pero este transgen está localizado en diferentes sitios, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos a analizar el fenotipo, es decir, la forma floral que tienen estas plantas, algunas de ellas son idénticas al tipo silvestre, es una flor normal con 4 pétalos, 4 sépalos que están abajo, y otras son flores aberrantes. Tiene pelos ectópicos, tiene pétalos también con formas raras, y algunas de estas flores pueden llegar a ser completamente monstruosas. Y la única diferencia entre esta y la que parece silvestre es la localización del transgen, que se insertó en otro sitio por casualidad. ¿Por qué es preocupante? En México, una vez que estas semillas sean liberadas al ambiente, es muy probable que los transgenes vayan y se inserten en los genomas de las razas criollas mexicanas. Esto no se puede controlar. Una vez que se libera al ambiente y que hay entrecruza, que la va a haber porque el maíz se poliniza abiertamente por viento, entonces el fondo genético del criollo puede hacer que el mismo transgen tenga efectos distintos, ¿sí? Argentina fue el primer país de América del Sur en autorizar legalmente los cultivos transgénicos y luego todos los países fueron autorizándolos, incluso Paraguay, que en un primer momento se resistía, pero que lamentablemente tuvo que terminar cediendo. Veamos de qué hablamos. Paraguay no quería cultivar
semillas transgénicas. Pero con el pasar de los años se le hacía más y más difícil competir económicamente con sus rivales hermanos, Argentina y Brasil. También se comprobó que Monsanto había comenzado a entrar semillas transgénicas de contrabando a Paraguay para vendérselas a los agricultores. Aunque para ser sinceros, el golpe de gracia lo terminó dando la Unión Europea cuando estableció una ley en la cual decía que solo podían ingresar las exportaciones de granos con etiquetado de transgénicos. Podemos ver así, a través de los años, el grado de impunidad casi ilimitado que poseía esta siniestra empresa. No solo se conformó con vender las semillas, los fertilizantes, los herbicidas con glifosato, sino que también obligaron a los productores de Brasil y Paraguay a pagar derecho por cada tonelada de soja producida y vendida. Pudimos ver a través del video cómo esta inescrupulosa y nefasta empresa ha cometido un genocidio silencioso con la raza humana. Poco a poco se fue apoderando de algo tan fundamental como la alimentación del planeta. Nos ha envenenado la comida desde su control total de las semillas manipuladas genéticamente y sus pesticidas en todo el mundo, sin países, ni gobiernos, ni leyes que hayan podido con ello. Monsanto ha arrasado literalmente el planeta con sus productos transgénicos. Imagine un mundo que proteja la naturaleza, la tierra, los ríos, donde la gente pueda producir maíz con menos productos químicos y sin matar los bosques. Usted está pensando en un mundo con transgénicos. What a